Cervantes. Y yo, Marco Flores. Y esto es London Astrología Predictiva en YouTube. Hola, pues bienvenidos. Ahora vamos a platicarles en el programa pasado pues tocábamos los temas de qué es la astrología, ¿no? Un poquito de lo que son las cartas astrales y algo que pues siempre estudiamos, sobre todo a nivel consulta, que es la carta natal. Y hoy vamos a enfocarnos a hablar, Marco, pues qué es una carta natal en el sentido de qué lo contiene. Sus componentes, Sus elementos. Ajá, ¿qué contiene una carta natal, no? Hablábamos en el programa anterior que si no lo has visto, te recomendamos, aquí vamos a poner arriba el link del video anterior para que te enlaces con este nuevo video. Y bueno, la carta natal, que también es una carta astral, que lo explicábamos en el otro programa, esta proyección del universo en la Tierra de un día de nacimiento, día, mes y año, bueno, forma lo que se conoce la carta natal. Pero vamos a hablar un poquito de este círculo, este caminar del cielo, ¿no? Que contiene, vamos a decirlo así, que esta carta natal y también astral. Ajá. Este caminar, fíjate, Marco, el Sol recorre, ¿no? Ya hablábamos también en el video pasado, una energía estacionaria, ¿no? Durante un año, tiene un movimiento de traslación. Ese movimiento de traslación que se ve reflejado en su propio caminito, ¿no? Tiene 360 grados. Esos 360 grados, ¿no? Que tocan puntos, ¿no? Dentro de ese caminar que forman las estaciones del año, pues se divide en 12 cachitos o en 12 segmentos. A cada segmento se le da una naturaleza zodiacal, es decir, en el caminar del Sol, que tiene 360 grados, se dividen en 30 grados y cada segmento corresponde a un signo del zodiaco que se forma por el recorrido de la banda del caminar del Sol. Con esto aquí cabe mencionar que hay una diferencia que siempre, por eso a los astrólogos me los atoran que no saben astronomía. No, es que hablando de la constelación de Virgo, eso que dicen no está ahí. Es que nosotros no nos referimos a las constelaciones, nos referimos a esa banda zodiacal, solamente a ese caminar del Sol que está teñido de 12 naturalezas planetarias o zodiacales, ¿no? Porque esas franjas tienen una correspondencia planetaria, ¿no? Pero no nos referimos a una constelación. Claro. La constelación es este cúmulo de estrellas que están, digamos, alrededor de este círculo y que en la antigüedad correspondía a la constelación de Aries con el signo de Aries, la constelación de Tauro con el signo de Tauro. Pero como siempre hay un pequeño movimiento, ¿no? Entre el eje de la eclíptica y el eje de la intersección del ecuador con la eclíptica, ese caminar un poquito se va retrocediendo. O sea, hay un desfase. Hay un desfase, que por eso se forman las eras planetarias, ya hablaremos esto de las eras planetarias, y que por eso se ha desfasado, ¿no? Cada vez pues la constelación de Aries ya no está precisamente en el signo de Aries. Entonces, ¿no? Cabe la posibilidad, bueno, no es que quepa, pero entonces si en algún momento el signo de Aries empata con la constelación. Sí, o claro. sea, pero como en lo que hablábamos, todo es movimiento, todo se mueve. Esta banda de signos pues se va desfasando. Fíjate, eso es interesante. Sí, antes sí estaba el punto vernal, ¿no? Estaba con el punto de la eclíptica, pues coincidía perfectamente. Sí, en una gráfica que veremos seguramente, que nadie nos mostrará, vemos que es como una cintilla, un listón, donde está dividido en 12, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vamos a ponerlo Bueno, así. entonces, ¿qué componentes? Vamos a ver los componentes, ¿no? Entonces, primero ya le expliqué un poquito el dibujo. Exactamente. Entonces, el dibujo que se forma por ese caminar del cielo. Y que regularmente vemos un círculo con muchas rayas y elementos que no reconocemos en una carta astral ahorita específica la natal. Entonces, ¿por qué elemento empezamos?
Pues en este lienzo que les he dibujado, ahorita lo van a ver también en edición, es este lienzo. Primero tenemos este círculo, es un círculo porque ese círculo es el caminar del sol. Ese caminar del sol, que tiene una duración de tiempo, está dividido en 12 tiempos, por así decirlo, ¿no? Esos 12 tiempos, cada tiempo corresponde, o ese sector del cielo corresponde a un signo del zodiaco. Por eso el sol, cuando camina por el signo de Aries, nacen los Aries. Luego se le acabó el cachito y ahora empieza a recorrer los 30 grados de Tauro, y ahí es cuando nacen todos los Tauros. Cada signo tiene 30 grados, 30 grados. Ajá, que corresponden más o menos al mes. Ajá. Entonces, bueno, ahí surgen los signos. Ajá. Los signos son estos pedacitos, que al sol le toca caminar. Ok, y por eso en el circulito vemos que dentro de cada pedacito está el símbolo de cada signo. Exactamente. Okay. Empezando por Aries. Ok. Aries, todo. Bueno, en una lectura astrológica empiezan por Aries, o sea, pero precisamente tu carta va a empezar por Aries. Exactamente, es como de leer de izquierda a derecha, es una manera de leerlo, porque igual, bueno, ustedes ya leen de donde ven más cosas pegadas, ahí empiezan a hacer el análisis, porque les asusta, pero en una lectura de principiante empezamos a leer a partir de Aries, ok. Ajá. Y bueno, después una carta que más contiene planetas. Ok, sí, porque cuando nacemos nuestra fotografía del cielo, pues resulta ser que Júpiter está por allá, Marte está por allá, o sea, están como distribuidas de manera distinta. O puede ser que el Sol y Mercurio en ese momento estaban agarrados de la mano, estaban pegaditos, ¿no? O había unos planetas que estaban en pugna. ¿no? Me tocaba mirar, ¿no? Entonces de repente yo tenía de frente, ¿no? A un planeta grande, ¿no? En una carta astral, ¿tú dónde te colocas? O sea, tu momento te coloca, o sea, es todo. No es un lugar en específico. No, porque tú eres el centro, somos la Tierra, ¿no? Y la Tierra, el punto central es la Tierra, eres tú, ¿no? Tú naces en un momento determinado. Entonces están los astros también. Están los signos, entonces. Y luego nos vamos en el contenido del círculo, que dentro del círculo están los planetas. Tenemos los planetas en la antigüedad, solamente observaban hasta Saturno. Pero obviamente cuando fueron descubiertos los transpersonales, pues ya en la carta natal ya también tenemos a Urano, Neptuno y Plutón. Entonces vamos a ver... Que a Plutón me lo quitan que es planeta, que no, que es planetoide, que es planeta, que es planetoide, y ahí lo traen el pobrecito. Exactamente. Entonces un poquito ahorita van a ver aquí el simbolismo de los planetas, pero bueno, obviamente... Claro, y son estos símbolos también de los planetas fuera de la cintilla. Son los que están como afuera. Están dentro. Están dentro. Todo ya está dentro. Dentro. Primero recuerden, tenemos nuestro círculo que lo determina el caminar del sol. Si ese sol, ese día que yo levanto la carta, el sol pasaba por este teñido de Cáncer, pues el sol se va a colocar desde Cáncer. Cuando yo levanto la carta, si el sol en su recorrido, ¡pum! ¡Stop! Cayó en Escorpio, pues el Sol va a estar en el signo de Escorpio y luego los demás planetas alrededor, ¿no? Vamos a ver que les voy a poner ahorita en el gráfico, vamos a encontrar pues obviamente los planetas que están más cercanos y más lejanos. Entonces también es sencillo a veces entender que, como dicen, clase de ciencias naturales, ¿no? Vamos a encontrar que está pues lo más cercano al Sol, que es Mercurio, vamos a ver que está Venus, la Luna, Marte, la Luna, que es nuestro satélite natural, que pues es la otra luminaria, ¿no? La Luna se mueve rápido, por eso nunca va a estar como precisamente cercana al Sol, pero digamos que en orden, estas imágenes que van a estar viendo, pues tenemos Mercurio, luego Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Mercurio y Plutón. A lo que quiero que identifiquen, que aunque no sean astrólogos, chicos, en esta orden planetario, vamos a decir como en el basta, ¿no? Ahí va el Sol, dime basta, Marco, estoy en Aries, basta, Cáncer. No te dije yo, bueno, ahí va. Basta. Capricornio, ¿no? Capricornio tocó. Bueno, si el Sol en ese momento está en Capricornio, y estoy diciéndoles que van en orden planetario, ¿no? Mercurio, Venus, eso quiere decir que Mercurio y Venus no van a estar lejos del Sol. Entonces, obviamente en la carta natal todo tiene un orden,
de Aries a Piscis. Y entonces tú perfectamente dices, bueno, la persona en ese momento nace con el Sol en Capricornio, pero su Mercurio y su Venus no pueden estar más alejados de ese Sol, ¿no? Entonces, por ejemplo, Venus o Mercurio, pues no lo va a tener en Cáncer, que es el signo que está enfrente, ¿no? Lo va a tener muy cercanito. Entonces es por eso que uno como astrólogo rápidamente dices, mira, tú eres Capricornio, pero tu Venus, o lo tienes en Capricornio, porque en ese momento cayó, o un signo atrás o un signo adelante, pero no puedes tenerlo más allá, igual pasa con Mercurio, ¿no? Entonces es fácil identificar eso en la carta, por ejemplo, ¿no? Los planetas grandes pues ya tienen otro movimiento y por eso siempre van a estar como más alejados, van a estar repartidos, ¿no? Claro. Un poquito más alejados, ¿no? Entonces el acomodo de esos planetas dentro de una posición en donde uno nazca, van a caer en la carta natal en los escenarios. Que eso se le llama, elemento, los escenarios. Que eso se le llaman las casas. Las casas, Las casas, ¿no? Ahora sí vemos nuestro pastel, o nuestro círculo, nuestro caminar del sol, está dividido también en 12, como 12 rebanadas del pastel. Cada rebanada del pastel corresponde a un signo y a una energía planetaria. Las casas, ¿no? Estos planetas de los cuales estoy hablando a la hora en que tú naces, caen en esas influencias, van a caer en esos escenarios. En esos escenarios lo va a determinar el lugar en donde nazcas. En el capítulo anterior les decía que aunque Marco y yo seamos gemelos, ¿no? Pues no es lo mismo nacer en China, en la India o en Ciudad de México, el mismo día, a la misma hora y en el mismo año, pero ya, ¿no? El asunto de la latitud y la longitud va a hacer que inclusive nuestras rebanadas del pastel van a ser más grandes. Entre más cerca estemos del Ecuador, las rebanadas son más uniformes. Entre más alejados estemos del Ecuador o hayamos nacido más alejados del Ecuador, las rebanadas son enormes y unas son más chiquitas. Entre más estés hacia los polos, la casa 12 va a ser enorme, la casa 2 va a ser muy chiquita, la 8 se modifica. Entre más cercanos estemos en el Ecuador, pues va a haber una uniformidad, ¿no? Entonces, en el cómo se construye la carta. Cómo se construye la carta, ¿no? Entonces llevamos signos, llevamos planetas y llevamos casas. También en el contenido planetario pues están unos puntos que le vamos a llamar puntos ficticios, ¿no? Que también se consideran en una carta natal, que son los nodos. Los nodos tienen interpretativamente un contenido karmático que resolver, que te demuestra ahí en el ejercicio de entender tu carta natal, ¿no? ¿Y qué son los nodos? Pero los nodos, astronómicamente, tienen que ver con el caminar de la luna. Así como estamos hablando del caminar del sol, también el caminar de la luna y la intersección del caminar del sol, ahí se forman los nodos. En los nodos se forman los eclipses. Entonces, los nodos, que son el nodo norte y el nodo sur, en la antigüedad le decían la cabeza y la cola del dragón, también están integrados en la carta natal como puntos ficticios de esas dos intersecciones. Entonces es la luna, en el momento que nací, ¿con qué hizo intersección? Con el caminar del sol. ¿En qué lugar de la carta astral hizo un nodo? Una intersección. ¿Siempre hay un nodo en una carta natal? Nodo norte y nodo sur. Siempre hay. Siempre hay, ¿no? Donde esté el nodo norte, en el signo contrario va a estar tu nodo sur o viceversa, ¿no? Y eso nos ayuda a entender un poquito, metiéndonos tantito en cosa de interpretación, ¿no? Que es, vienes ya de un trabajo, ahora te toca hacer otro, ¿no? Entender de dónde vengo, el nodo sur, y en esta vida, ¿a dónde tienes que abrir una puerta? El nodo norte es una puerta que se abre y el nodo sur es una puerta que se cierra. Cerraste. O sea, en tu otra vida ya resolviste lo de tus hijos y ahora vas a resolver lo de tu trabajo en este nuevo... Si es que uno cree en la reencarnación, si no lo crees, pues no, ¿verdad? No abras la puerta sur y ya. Exactamente. Otros dos puntos, ¿no? Cálculos matemáticos que lo verán en una carta natal común, vamos a llamarlo así, es el punto de la fortuna y el punto del infortunio, que también lo vamos a poner como punto ficticio, ¿no? Porque son cálculos matemáticos. Es una relación planetaria desafortunada y afortunada. Ese cálculo
en la carta da dónde o en qué área de tu vida vas a ser más afortunado y dónde se requiere más esfuerzo en tu vida, porque por ahí entran las cosas desafortunadas. Depende de dónde nazcas, es donde cae ese punto, ¿no? Va a caer en un área diferente tanto en tu carta como en la mía. Ese es otro punto ficticio. Poniéndonos como muy maquiavélicos, si yo estoy esperando un bebé, un hijo, ¿puedo yo planificar en dónde nacer para que se le abra alguna fortuna? ¿Hay esa posibilidad de, yo quiero que mi hijo tenga la fortuna en los deportes porque quiero que sea un deportista y campeón como yo? Me lo llevo a Timbuktu. Mira, o no sé, si hay esa posibilidad. Yo creo que los que somos más obsesivos con dejar un universo perfecto somos las mamás o los papás astrólogos, ¿no? Yo me acuerdo que con mi primera pequeñita, que ahorita ya ni es tan pequeñita, es toda una universitaria, apenas empezaba yo con el asunto astrológico, ¿no? Ya con mi segundo bebé, pues con Iker yo ya sabía astrología, ¿no? Entonces, obviamente yo decía que no nazca temprano, porque el sol asciende y pasa siempre y asciende por la casa 12, que es del karma. Y ahí van todos los doctores a operar de 6 a 8 de la mañana. Todo el mundo nos quiere sacar. Regularmente yo nací a las 7 de la mañana. Y entonces nos joden un poquito el mapa, porque ponen el sol pasando por el área más karmática, ¿no? Y luego yo decía, calculadamente, decía, bueno, 30 semanas, 36, dije, bueno, retengo para que sea Libra. Y si no, y si no, a ver, retengo más, pero que no sea Escorpio, ¿no? Entonces, sí planificaste. Claro, planificaste todo, ¿no? Escogí también la hora, ahí va uno a escoger todo. Y la verdad es que, como hablábamos en el programa anterior, hay un guión que ya estaba preparado para él. Y él ya va a decidir. Porque él ya va a tener que él decidió él decide hacer cuando quiso. O exactamente. Sea, obviamente, ¿no? La fuente, ya sabes, la operación llegó antes. Sí fue Libra, ¿no? Bueno, o sea, eso sí, también. Pero fue ascendente Escorpio. O sea que... Por más que lo querías alejar del mal, le tocó el ascendente Escorpio. Finalmente, por más que quería evitar Escorpio, pues fue ascendente Escorpio. Entonces, bueno, sí hablando, se puede. Sin perdernos de lo que estábamos hablando, de los puntos ficticios, ¿no? Está este que estabas hablando, de la fortuna y el infortunio. ¿No? Hasta ahí tenemos el concepto de lo que contiene una carta natal. Una banda por donde pasa el sol, que nos cierra ya un círculo. Tiene 12 segmentos, ahí están los signos. Por dentro están los planetas. Ya vimos que rápidamente puedes ver que si alguien es Capricornio, Venus y Mercurio, vas a saber rápidamente dónde lo tienen. Y de ahí lo demás, pues es un poquito más complicado, ¿no? La luna es todavía más complicado, porque la luna es una loca que da en un mes una vuelta completa. Entonces, para saber, ¿no? Ahí sí tienes que como que calcularlo con programa, además es más difícil, ¿no? Los puntos ficticios, ¿no? Que son los nodos. Las casas. Bueno, que también los planetas no nada más caen en ese círculo así, ¿no? Sino que caen en 2 escenarios. 12 casas. En 12 casas, y que eso va a determinar por donde el lugar que nazcas. Claro, y eso nos va a ayudar a que, bueno, fulanito planeta cayó en tal casa, te va a favorecer en la economía. Claro. Pero fulanito planeta cayó en tal casa, uy, no. En el amor ni le trabajes, mejor dedícate al trabajo. Claro. ¿No? Un poco en esas situaciones. No tanto tan determinante, pero un poco, bueno, si yo ya sé, bueno, entonces no me voy a estresar en tener relaciones amorosas fallidas, ¿no? Pues así es, ¿no? Prefiero mantenerlas al margen, pero, por eso en el trabajo pues me está yendo mejor, porque un poco reconociendo estas fotografías astrológicas. Sí, es como, imagínense, ¿no? Aquí está el planeta. Dice el planeta, yo estoy ya dispuesto a salir, ¿no? Y dice, y un bebé nació en China, ¿no? Y entonces cae aquí Plutón, ¿no? Ajá. Pero en China, pues resulta ser que Plutón cayó en la 8. Ya. En China, ¿no? Y aquí está Plutón. Acabo de nacer ese mismo bebé, ¿no? O sea, en ese mismo día, en ese mismo hora e inclusive año, pero ahora en México. ¡Pum! Y cayó en la casa 2. Entonces, eso es por donde nace. Entonces, mientras un niño, ¿no? El pobre Plutón en la 8 es así casi un vampiro esotérico, profundo, místico, pues al otro le tocó el poder en la economía. Y mira que nacieron el mismo día, el mismo mes y el mismo año. Pero el lugar que nazcas pues, va a determinar en dónde esa energía planetaria se va a manifestar en un área de tu vida. Claro, y un poco mi
mi lema de vida es el aquí y el ahora, y pues sí, el aquí es un lugar y el ahora es un momento y es lo que nos determina, ¿no? Cada instante. Claro. Ajá. Oye, pues con todo esto me hizo recordar una película que se llama El árbol de la vida, que se llama, que es del 2011, y en esta cuestión de reflexionar en el momento en que nacemos y reflexionar quiénes somos y demás, esta película del árbol de la vida con Brad Pitt, con Jessica Chains, Okay. y este famoso, el que fue esposo de Madonna, Champagne. ¿No? Ajá. El personaje de Champagne es un hombre maduro que empieza a recordar su pasado de infancia, del autoritarismo de su papá y lo amoroso de su mamá, y entra en un conflicto de existencia, ¿no? Pero la película recorre su vida en flashbacks, ¿no? Es un asunto muy onírica la película y lleva a la reflexión de buscar el origen y pues, por qué está ahí, ¿no? Son preguntas muy existenciales las que cinematográficamente va revelando el personaje de Champagne, ¿no? Y lo interesante es que la película es como muy astrológica, muy astronómica, porque siempre hay escenas del planeta, ¿no? Cómo surge, cómo nace el planeta, y luego la vida de este hombre, y la película termina con unas escenas muy poéticas sobre la destrucción del planeta, cómo se va acabando, ¿no? Y creo que esta cuestión de hablar de la carta natal y la película del árbol de la vida va muy como recomendación. Sí, ¿no? Como referenciar esta cuestión de la carta natal y de reconocer por qué estamos aquí o para qué estamos aquí. No son preguntas muy existencialistas las que se hace el personaje. Y bueno, también el reconocer tu carta natal te lleva a preguntarte muchas cosas. Muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que es muy asertivo estas recomendaciones que les damos, como un poquito también entenderlo desde la parte como por así decirlo, astrológica, espiritual, metafísica, y como eso mismo pues alguien se lo pregunta y lo refleja en un libro, en una película, y así también le damos salida como a esos cuestionamientos, ¿no? Y a mí, bueno, un poquito nada más para acentuar como el contenido de la carta natal en esta analogía de películas, como para aterrizarlo más, solamente un punto de integración para comentarlo, ¿no? Que lo que van ustedes a ver después en ese mismo círculo, con esos segmentos, con esos planetas y puntos ficticios, en el lugar que aterrizan, que depende por el lugar de nacimiento, cuando ustedes ven una carta natal, pues ven un montón de rayas. Un montón de rayas. Esas rayas se forman por distancias planetarias, ¿no? Entonces también eso es el que a Plutón o Marte que haya quedado en el escenario 5 con el 4, pues se va a formar una distancia. Hay distancias planetarias que son energías o que son distancias muy benéficas. Porque aparte son de colores. Son de ¿no? colores. O sea, la gráfica se refleja de manera de colores, esas líneas, ¿no? Sí, y hay muchísimos tipos se le llaman aspectos, ¿no? Okay. Esos aspectos tienen clasificaciones, ¿no? Y hay aspectos de tensión, aspectos favorables, aspectos creativos, y todo eso se forma por distancia planetaria. Las líneas rojas son tensas. Sí. Y hay otras que son como moradas, que hay que integrar, ¿no? Verdes, que son lo más accesible que tiene la persona, las habilidades. Las amarillas son oportunidades, son elementos que se adquieren. Entonces también cuando yo esté viendo relajamiento. Cuando yo esté viendo mi carta astral y veo las líneas de colores, digo, aquí está roja y tensión. Hay amarillo, hay creatividad. A verde, esto me va a ir muy bien. No precisamente, porque también luego hablaremos del estado cósmico de los planetas. Pero digamos que para esta primera parte son aspectos de tensión o favorables. Entonces, un poquito reflejando lo de la película, ¿no? Podemos decir que de alguna forma los planetas y los puntos ficticios de la carta, al final del día, Marco, no son planetas, son actores en nuestra vida. Ese Marte, ese guerrero... Yo soy el protagonista de la obra de teatro. Eso, muy bien. Yo soy el protagonista de la obra de teatro. Y tienes un guión, que es tu carta natal. Que es mi carta natal. ¿Sí? Y entonces... hay personajes en tu guión. Mis compañeros actores son... planetas. Los planetas y los puntos
ficticios, ¿no? Ok, esos va a ser un planeta, va a haber un personaje que contigo te va a ayudar muchísimo. Claro. Y va a haber otro que va a ser un hijo de su madre. Está el antagonista, claro, está mi amigo, está la que nada más me pone problemas, pero ahí nada más está de metiche, o está el personaje... ¿De quién te enamoras? Claro, está el personaje de quien me enamoro, pero está el personaje que con el que haces negocios. Claro, ok, perfecto. Todos esos planetas son esos actores o personajes de la obra. Ok, claro. Muy bien, ya. Y las casas son los escenarios. Ah, ok. ¿Dónde va la película? En la escena de la cocina. Exacto. Ah, ok. No, la película va... En la escena de la cama. Campo. No, la cama es la cama. Es claro, la casa de Venus, ¿no? Me imagino, no sé. Luego hablemos completamente. Hay una cama, Hay una casa que refiere la cama. Ah, ok, pero entonces las diferentes en donde se refleje mi guión son las casas, los escenarios donde va a transitar mi guión. Ok. ¿Y los signos? Los signos son, como el ambiente musical. El ambiente musical. El ambiente musical. Si estás en Escorpio, todo es misterioso. Hay unos bajos ahí. Misterioso, y una música ahí. Si estás en Libra, hay romanticismo. Unas flautitas. Le pongo flautita romántica, ¿no? Ok, son los fondos musicales. Los fondos musicales. Son los signos, ok. Sí, no. Capricornio se escucha, hace frío, ¿no? Son como la música, el ambiente. Ok, los ambientes. Y los aspectos que hablábamos de las líneas de tensión son los diálogos. Ok, cuando el diálogo de la pelea hay una tensión, o el diálogo de la declaración de amor es otra línea ahí azulita, ¿cómo te lo dicen, relajada? ¿no? Ya sabemos que con ese personaje Marco se va a enamorar, pero ¿qué se van a decir? ¿Es un amor donde se dialoga amablemente? ¿O es un amor donde se dialoga siempre tóxicamente? ¿O es un diálogo muy mental? Ok. ¿Ves qué bonito es la carta natal? Claro, va haciendo como una analogía de estas cosas que, bueno, el teatro es la vida misma, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, como ya sabrán mi historia teatral y de embargo, pues ya nos emocionamos ya nos conectamos con qué elementos de una carta natal lo podemos entender de una manera... Bueno, también hay mucha gente que a lo mejor le cuesta trabajo entender estas analogías escénicas teatrales, pero bueno, es algo que podamos, no sé, en una película, los actores, los escenarios, el fondo musical, que también es muy importante en una película, claro. Y los diálogos, ¿no? ¿Qué diálogos se tienen entre los personajes y los actores de la película? Pues bueno, eso... Entonces, imagínate los programas que nos esperan para hablar de todos estos guiones. Vamos a hablar de hartas películas, hartas obras de teatro que vamos a estar hablando. Vamos a hablar de diálogos, vamos a hablar de notas musicales, vamos a hablar de personajes, qué tipo de personajes hay. Entonces, pues próximamente vamos a ir combinando programas en donde hablaremos ya perfectamente, nos echaremos a los personajes que nos pueden salir en la vida. Que esta cuestión de los astros o de los planetas, que tú manejas mucho este concepto de arquetipos, ¿no? Claro. Pues los arquetipos es una construcción de un personaje, claro. ¿no? Al final de cuentas. Porque al final de cuentas puedes decir técnicamente, es que estoy pasando por el tránsito de Saturno. Bueno, Saturno tiene nombre y apellido. Y puede ser tu jefe, o puede ser tu hermano, o puede ser tu padre. Claro. Entonces hay que saber eso, distinguir lo bonito en una carta natal. No es que nos quedemos en lo técnico, sino que aprendamos que al final de cuentas, Venus, no nada más es, es que es mi retorno de Venus, sí, pero tu retorno de Venus a lo mejor ese año no hay nada, ¿no? Yo en estos apenas 6 años, no me acuerdo cuántos llevamos haciendo podcast de astrología, voy identificando que Venus es del amor, que Martes es de la fuerza y Mercurio es de los pensamientos. ¿Eso? Y ya hasta ahí voy. Y fíjense, o sea, ya llevo bastante tiempo escuchando a Nadia con estas cuestiones de la astrología y me cuesta trabajo todavía identificar. Entonces pues nos vamos a ir despacito para ir también reconociéndolos y ponerlos en práctica, ¿no? Como que hacer ejercicios de, a ver, ahora la tarea es, ¿no? Bueno, tampoco somos el tesoro del saber, pero sí. Pero bueno, vean la película del árbol de la vida. Y para este bloque un poquito, en el otro les recomendé tal vez con una referencia histórica, pero pues para los que sí ya están metidos en la astrología y los que ya quieren meterse de lleno, les voy a ir recomendando sobre todo los libros que soy coautora y que hemos escrito en la universidad, que pertenezco a la Universidad Internacional Literaria de Astrología y que nos hacemos llamar como el Club de la UCLA, ¿no? Estado cósmico de los planetas, ¿no? Se los recomiendo mucho como para empezar, ¿no? Porque vamos a entender aquí mucho que los planetas tienen una manifestación. Haz de cuenta que también pueden venir vestidos de negro
y ellos no querían venir vestidos de negro porque su naturaleza era de rosa, ¿no? Vamos a entender también un poquito las naturalezas de las casas, un poquito, creo que es un buen libro, ¿no? Estado Cósmico de los Planetas, lo pueden adquirir en mi escuela o estamos en Amazon, también en Amazon Kindle, también es una forma de adquirirlo en esta forma digital. Electrónica, digital, ¿no? Y pues bueno, Marco, ya. Y bueno, a mí me pueden encontrar o encontrar los podcasts que generamos en Gran Estación Central como granestacioncentral.online, en Facebook como Gran Estación Central y en Twitter y en Instagram como Gran Estación C. Ahí pueden encontrar los podcasts de Nadia, de London Astrología y todos los que hacemos en Gran Estación Central de Arte y Cultura. Y bueno, acordarse que tienen que suscribirse para que les lleguen continuamente las notificaciones. Sí, les invitamos a que compartan el programa, nos dejen nuestros comentarios, activen comenten, la campanita, quéjense, reclamen y también apláudennos mucho y para corregir cosas. Claro. Y sobre todo, yo lo que le corrijo a Nadia es que no hable tan técnicamente, porque luego yo veo que ya está hablando con sus amigos astrólogos y me voy. Pero ya después regreso porque digo, yo ya no entiendo estas cosas que hablan ustedes en su idioma. Y bueno, también ayúdennos a que acerquemos más la astrología a ustedes. Ok, pues bueno, yo me despido sin antes recordarle pues un poquito nuestros lemas de pila, ¿no? Ajá. Y bueno, pues yo les recuerdo que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, más solo puede ser vivida mirando hacia adelante. Y yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Chao, chao. Chao.